Muy buenas tardes chicos, este es el video explicativo sobre nuestro taller número 3 relacionado al término de genética. Teniendo en cuenta la encuesta que muchos de ustedes me respondieron, entonces realicé este taller como explicación, cosa de que en el momento en que usted tenga conexión o en el momento en que lo quiera ver, pueda pausarlo, devolverlo y demás para aclarar sus dudas y pues igual cualquier cosa quedo atento al WhatsApp. Listo chicos. Entonces acá tenemos como tal como la explicación de qué es la genética, ¿sí? Las principales leyes de Mendel, la importancia obviamente de ciertos autores para la teoría de las herencias y bueno, varias cosas importantes que vemos en el transcurso de la guía. También tenemos estos que son algunos conceptos que ahorita vamos a ver un poco mejor, que son importantes, indispensables en el tema de genética, y eso que es un cuadro Punnett, que pues ahorita vamos a explicar toda esa vaina. ¿Listo? Y acá les di el paso a paso de cómo realizar un cuadro Punnett. Algunos de los compañeros que han enviado el taller pues ya lo tienen resuelto. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces empecemos por qué es la genética. Chicos, para hablar de genética, listo, tenemos que hacer alusión a que la genética es el estudio relacionado con los genes, especialmente con el ADN, y distintos, digámoslo así, términos, palabras, conceptos que tienen que ver con el estudio de los genes. ¿Listo? Recuerden que dentro del material genético encontramos el ADN, que fue el tema que vimos la clase pasada, que ya sabemos que es el ácido nucleico que contiene toda la información codificada. ¿Listo? Un gen es un segmento del ADN donde se encuentra una información específica. Ya lo vamos a ver un poco más detallado. ¿Listo? Como ya saben, nosotros lo vimos, adenina, guanina, timina, citosina, pues son los elementos que componen el ADN. Hay otros elementos como el ARN, uracilo y demás, pero pues por tiempos de pandemia yo no los voy a complicar con esas temáticas porque pues son un poco más de hueso y pues va a ser más difícil entenderlos por este medio, ¿vale? Algunos conceptos importantes yo se los puse a ustedes en la guía, ¿listo? Que son indispensables para entender como este cuento de la genética. ¿Listo, chicos? Que son estos términos: herencia, genotipo, fenotipo, parental, progenie, ¿listo? Vamos a hablar de algunos de ellos para que para ustedes sea un poquito más entendible el tema de la genética. Bueno, entonces genética es el estudio de los genes. ¿Qué es un gen? Es un fragmento de ADN, ¿sí? Un pedacito que tiene una información determinada y va a permitir que se exprese o se desarrolle cierto carácter. Por ejemplo, el que yo tenga el cabello ondulado y no lo tenga crespo, 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 crespo como una mujer afrodescendiente, eso está codificado gracias a un gen. ¿Listo? Mi tono de piel, mi color de ojos, mi altura, mejor dicho, todo es codificado desde los genes. Y recuerden que los genes pues obviamente están dentro del ADN, y como yo les dije, el ADN es una base de datos tenaz, súper grande, donde está pues toda la información de cómo somos nosotros como especie y como humanos. Dentro del ADN, si se acuerdan, yo les dije que hay unas vainitas, unas X, digámoslo, son los cromosomas. ¿Listo? También les dije que en el caso de nosotros tenemos 23 pares y que cada par determina, ¿sí?, algún rasgo específico, como el sexo, color de ojos, bueno, en fin, y distintas variaciones en el caso de nosotros los humanos. ¿Listo? En la parte de la guía, yo les dije algunos conceptos importantes para los estudios genéticos son la herencia. ¿Listo? Entonces, la herencia es la transferencia de información genética de los organismos parentales a su progenie. Un organismo parental, ¿sí?, es un organismo que da origen, ¿sí?, a uno nuevo. ¿Listo? Por ejemplo, el organismo parental, los organismos parentales míos, pues ¿quiénes serían? Pues mis papás. ¿Listo? ¿Y quién sería la progenie? Sus hijos. En este caso, los 3 hijos que ellos tuvieron, Anderson, Lisette y Jefferson. Nosotros seríamos la progenie, ¿vale? Genotipo, conjunto de genes. Recuerden que los genes, ¿cierto?, son un segmento de ADN que contiene una información específica.
Y un genotipo es como un conjunto de genes que van a permitir que esa información pueda expresarse. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un fenotipo? Es un conjunto de caracteres o rasgos físicos de un organismo. O sea, lo que yo veo, por ejemplo, cabello liso, cabello ondulado, ojos verdes, ojos azules, ojos negros, yo qué sé, piel morena, piel blanca y demás. Lo que se expresa. Lo que les dije, parental, organismo progenitor, padre o madre de una progenie. Y progenie, conjunto de organismos descendientes. Es decir, parental es igual que decir papá, mamá. Y progenie es el hijo. ¿Listo? Entonces, en el caso, para que sea como más legible, su parental vienen a ser sus papás, ¿cierto? Y la progenie, pues viene a ser usted y sus hermanos. Listo. Esta parte de alelo, gen dominante, homocigoso, es bien importante, chicos. El alelo, ¿sí? Es una de las formas de un gen, las formas alternativas, que quiere decir cómo se ve ese gen. Por ejemplo, todos tenemos cabello, ¿cierto? Pero hay algunas chicas que lo tienen crespo, recrespo, ¿sí? Tipo afrodescendiente, como hay mujeres que tienen el cabello súper liso, que hasta cogen una plancha para peinárselo y no les coge. Entonces, eso es, digámoslo así, como lo que permite que se exprese, ¿listo? El alelo. Cuando tengo un alelo dominante, quiere decir que es lo que más expresa. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá, mi hermano y yo tenemos los ojos verdes, pero mi papá y mi hermano mayor tienen los ojos cafés. Como ven, el alelo dominante en ese caso vendría a ser los ojos verdes. ¿Por qué? Porque es el color que más expresa. Entonces, a veces tenemos un hermanito que, por ejemplo, todos nos parecemos hartísimo. En mi caso, mi hermano menor y yo somos de tez blanca, ojos claros y pues tenemos una altura medianamente alticos. ¿Listo? Mientras que mi hermano mayor es moreno, ¿cierto? Y de ojos oscuros. ¿Listo? Entonces, en ese caso de mi familia, el gen dominante, o sea, lo que más se manifestó, fueron los ojos claros y la piel blanca. Y el gen recesivo, que es el que menos se representa, digámoslo así, es el de piel oscura, ojos oscuros. ¿Listo? La mayoría de familias tienen unas características que los determinan, que usted dice, usted es el hijo de su tanito, ¿por qué? Porque su cabello es igualito al de su abuelita, igualito al de su mamá, igualito al de su tía. Es que todas las Rodríguez tienen el cabello igual. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que el alelo es dominante, se expresa de manera dominante. ¿Listo? Bien, no hay, en el caso de nosotros los humanos que estamos remezclados, mezcla sobre mezcla, no tenemos pues obviamente un gen puro. Ese cuento de la raza pura, de las épocas de Hitler y de todo eso, no pega. ¿Por qué? Porque nos hemos venido combinando tanto, que eso es lo que vamos a ver en el cuadro de Punnett, que pues ya no hay pureza, ¿sí? Entonces, ya no es raro ver una persona de tez morena, ¿sí? Con ojos claros, ¿listo? ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos mezclando. Y a esa mezcla se le llama heterocigosis, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que tiene en su codificación, digámoslo así, en su ADN, ¿sí? Tanto rasgos de un gen dominante como rasgos de un gen recesivo. Ahorita con el cuadro de Punnett lo vamos a ver un poco mejor. ¿Listo? Y homocigosis ya es cuando es, digámoslo así, que el alelo es puro, digámoslo así. ¿Qué quiere decir? Que su codificación, acá AA o acá si es recesivo, es pura, ¿sí ven? No está mezcladito. AA mayúscula si es dominante y AA minúscula si es recesivo. Recuerden que siempre se expresa el dominante. Ya vamos a explicar un poquito más ese cuento para que me entiendan. Chicos, todo este cuento es para explicarles por qué, ¿sí? Hay tantas mezclas, ¿sí? Porque si yo cojo a un perrito de la calle, a un criollito,
¿sí? Puedo encontrar que el criollito tenga los ojitos claros pero su pelaje sea oscuro y demás, ¿sí? Lo que uno llama es una mezcla, no es puro, ¿sí? Ese cuento, las rosas puras en los animales, pues digamos lo que está muy determinado con esto. Si yo todo el tiempo cruzo homocigotos, o sea, líneas puras, pues siempre me va a salir algo puro. Pero si lo mezclo con otra cosa, ¿sí? Ejemplo, cuando ese cuento de que es que se cogió la perrita y le dañó la raza. Bueno, eso quiere decir que la mezcló con un organismo distinto y pues obviamente al hacer la mezcla pues ya se tiró la raza. Ya vamos a ver más o menos eso. Entonces, esto se debe a que este chico, bueno, este señor Gregor Mendel, estaba desparchado y se puso a mirar por qué los guisantes tenían distintos colores. ¿Listo? Y sacó estas tres leyes. La primera es la ley de la uniformidad. Entonces dice que cuando se cruzan dos razas puras con un carácter, todos los descendientes son iguales entre sí respecto a ese carácter. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Recuerden lo que yo les dije. Siempre los caracteres dominantes se van a expresar siempre de primero. ¿Listo? Para que un carácter recesivo se exprese es que ambas letras tienen que dar en minúscula en el cuadro de Punnett, ya se lo explico. En este caso tenemos un carácter dominante que son las semillas amarillas y lo cruzamos con un carácter recesivo que vienen a ser las semillas verdes. ¿Listo? Realizamos el cruce, ¿sí? Y pues obviamente toda la generación nos va a dar con semillas amarillas. ¿Por qué? Porque se va a expresar el carácter dominante que viene a ser las semillas amarillas. Se los explico en cuadro de Punnett para que me entiendan. Listo, chicos. Entonces en este es el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es el que nos permite realizar cruces como intercambios, ¿sí? Entre los alelos de las especies para, digámoslo así, aproximarnos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? O qué es o qué cruces hay posibles o posiblemente qué manifestaciones podamos encontrar. Entonces en el caso que estábamos viendo ahorita, ¿sí? Este caso en que tenemos un alelo homocigoto, recuerden que son iguales, o sea, son dos A's mayúsculas y un alelo homocigoto recesivo, ¿sí? Entonces al hacer el cruce, según nuestro cuadro de Punnett, nos van a dar que todas las semillas salen amarillas. ¿Por qué? Porque va a pasar algo muy parecido al ejemplo que les encontré aquí en San Google, que dice, entonces, aquí voy a poner, ¿cierto? El homocigoto dominante, que es el A y el A mayúscula, y aquí voy a poner el homocigoto recesivo, que es el A minúscula. Recuerden, estas son semillas amarillas y estas son semillas verdes. Entonces, al hacer el cruce, que fue lo que ustedes hicieron en el cuadro de Punnett, lo que yo les puse, vamos a ver que el 100% va a salir heterocigoto. Solamente hay un tipo de heterocigoto, que es hetero, ¿sí? Que es diferente entre sí. Entonces, el heterocigoto quiere decir que tiene una parte dominante y una parte recesiva. Pero recuerden que siempre, 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 siempre se va a manifestar la parte dominante. Por eso, si al hacer el cruce nos damos cuenta que el 100%, al tener la A mayúscula al principio, pues el 100% van a tener las características de el alelo dominante. ¿Listo? En el caso de nuestro ejemplo, ese alelo dominante pues son las semillas amarillas. Por eso, en nuestra descendencia tenemos que el 100% salen las semillas amarillas. La segunda ley es la ley de la segregación. ¿Listo? Entonces dicen, los dos factores hereditarios de un mismo carácter no se mezclan, sino que permanecen diferenciados y se separan y reparten durante la formación de gametos. ¿Listo? Esto se da, chicos, ¿sí? ¿A qué? A que cuando yo hago el entrecruce, ¿sí? En nuestro cuadro de Punnett el resultado nos va a cambiar pues un poco distinto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger ya no la descendencia pura, ¿sí? Que era la anterior, la ley de la uniformidad, donde cada alelo era... Ay, espérame. Listo, chicos, donde cada alelo, por ejemplo, en este caso del gen dominante, del alelo dominante, que era el A mayúscula con A mayúscula, ¿cierto? Que si ven son
homocigotos dominantes porque ambas son mayúsculas, y homo pues que es igual, y el alelo recesivo que es el A minúscula con el A minúscula. Y al hacer el entrecruce, pues como ya les mostré en el ejemplo de San Google, nos va a dar pues un poco distinto. ¿Listo? Entonces recuerden, al cruzar esa A mayúscula con A mayúscula y A minúscula, pues el cruce nos da 100% heterocigoto, y como les dije, se manifiesta siempre el A mayúscula. ¿Por qué? Porque si hay A mayúscula, siempre se va a manifestar porque es el dominante. Listo. En la segunda ley, que es la que estamos viendo en este caso, ¿sí? Tenemos, chicos, que este chico aquí, la F1, que fue la que nos dio, la F1, ¿sí ven? Lo vamos a entrecruzar con otro, digámoslo así, que también es heterocigoto. ¿Qué quiere decir? Que su configuración, ¿sí?, ya no es pura, sino es una A con una A chiquita. ¿Listo? Entonces me dice que el resultado va a ser que 3 son puras, mientras que que 3 son de resultado dominante, ¿sí?, que van a manifestar el carácter dominante, mientras que solo una va a manifestar el carácter recesivo. Ya lo vamos a ver en un cuadro de Punnett para que vean cómo se expresa eso. Listo, chicos, entonces aquí encontré el mapa. Al cruzar este bicho, que es la F1, o sea, los que ya digamos tienen algo entre su sangre, digámoslo así, de heterocigoto, porque no son puros, entonces al cruzarlo con otro igual, como les dije, van a aparecer 3 dominantes y un recesivo. Y es por esto. Al coger los alelos de cada uno, ¿cierto? Y al dividirlos, entonces este me va a dar AA, ¿cierto? A mayúscula con A mayúscula. Por tanto, se va a expresar el color amarillo. Este igual, al tener la A mayúscula y la A minúscula, pues me va a dar, obviamente, a expresar el color amarillo, que es el dominante. Al realizar este cruce, A mayúscula con A minúscula, vuelve y se expresa el carácter dominante, que es el amarillo. Pero recuerden que al cruzar el A minúscula, ¿cierto?, con el A minúscula, pues me va a dar un heterocigoto, ¿cierto?, porque ahí no hay presencia de A mayúscula, que me va a permitir que se exprese el color verde. ¿Listo? Por eso es que en esta imagen tenemos que estos 3 expresan el color amarillo, pero este expresa el color verde. ¿Por qué? Porque en sus alelos tenemos que tiene 2 A minúsculas, y al encontrarse 2 A minúsculas, pues expresa ese gen recesivo que viene a ser, en nuestro ejemplo, el color verde. ¿Listo? Por último, chicos, tenemos la ley de la independencia, ¿listo? Que dice, los distintos alelos se heredan independientemente unos de otros y se combina al azar entre cada descendencia. Al hacer más cruces, chicos, con diferentes alelos, ¿sí? O sea, no solamente cruzar las semillas amarillas, sino también cruzarles otra variación que son amarillas lisas y en este caso verdes rugosas. Entonces, al realizar los cruces, pues van a salir obviamente algunas amarillas lisas, algunas amarillas rugosas, algunas verdes lisas y algunas verdes rugosas. Hasta allá nos lleve el tema, chicos. ¿Por qué? Porque pues ahí entra otro cuadro de Punnett que es mucho más grande y pues va a ser un poquito más difícil de entender, y pues en estos medios de virtualidad se dificulta un poco. Pero siempre se van a manifestar de alguna u otra forma en las distintas generaciones las características de los padres. ¿Listo? En este caso, semillas amarillas lisas, semillas verdes rugosas se combinan y pues ahí da el revuelto, que pueden aparecer, como se ve acá, semillas amarillas pero rugosas, semillas verdes rugosas pero también lisas, como pueden aparecer semillas lisas. Pero recuerden que siempre se va a manifestar más que todo el carácter dominante, como se ve en este caso. ¿Listo? En cuanto al cuadro de Punnett, chicos, como les estaba explicando, y aquí nuestra explicación pequeña nos dice que es algo que permite ver cómo se transmiten los genes. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los símbolos de los parietales. Aquí, por ejemplo, tenemos un cruce homocigoto. Recuerden, homo, que son igual, homocigoto recesivo, que son los que casi no se expresan, ¿cierto? Y el dominante,
¿sí? Y recuerden que al yo hacer el cruce, siempre el carácter que se va a expresar es el carácter dominante. En este cruce, si nos damos cuenta, sería el color naranja, por ejemplo. Entonces, aunque todos en sus alelos tengan como este color verdecito, el que se va a expresar es el naranja. Por eso a veces pasa que, por ejemplo, alguno de nosotros, los hijos, tenga los colores de ojos del abuelito y no tenga los del papá. ¿Por qué? Porque hay características que se pueden saltar una generación. Como el cuento que sacan de los gemelos, que los gemelos se saltan una generación y por eso es que cada 2 generaciones puede haber gemelos en la familia, cosas así. Aquí yo les envié el paso a paso de cómo dibujar un cuadro de Punnett. ¿Listo? Entonces, pues en el caso que vamos a utilizar solo un alelo, que es hasta donde llegamos nosotros, quiere decir una sola característica, ¿sí? En el caso de semillas amarillas y semillas verdes, entonces pues solamente hacemos este cuadro. Determinamos que vamos a trabajar. Homocigoto dominante, como ya les dije, son las mayúsculas y son las que más se expresan. Homocigoto recesivo son las minúsculas. Y solamente hay un tipo de heterocigoto. Recuerden que cuando hay un heterocigoto, el que se manifiesta sí o sí siempre va a ser el patrón dominante, el color dominante. ¿Listo? Entonces, aquí lo que les digo, lo separan, lo separan como lo quieran separar. Por ejemplo, en este ejemplo nos pusieron tres. Recuerden que cada papá se compone de 2 genes. Y acá están. Y cuando hacemos el cruce, pues es cuando nos da como las posibles variaciones de los hijos. ¿Listo? En este caso, chicos, ellos lo hicieron con alelos recesivos y solamente un dominante. Sin embargo, vean, aquí la proporción cambia. ¿Por qué? Porque en este caso la F, que es la dominante, solamente se va a manifestar en este entrecruce y en este entrecruce, ¿cierto? Por tanto, solamente en estos dos se va a manifestar el alelo dominante y ya el resto se va a dar el alelo recesivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que veníamos trabajando, el alelo dominante eran las semillas amarillas y el alelo recesivo eran las semillas verdes. Entonces miren, esta va a ser amarilla y esta también va a ser amarilla, pero estas van a ser verdes. ¿Por qué? Porque no tienen presencia del alelo dominante. ¿Listo? Entonces miren, aquí nos lo explica, es heterocigoto. ¿Por qué? Porque pues tiene el dominante y el recesivo. ¿Listo? Y es 50% heterocigoto. ¿Por qué? Porque también la mitad, es homocigoto, recesivo y heterocigoto. ¿Por qué? Porque pues tiene la presencia del dominante y el recesivo. ¿Listo? Entonces aquí pues nos damos cuenta, el 25% y el 25%. Entonces nos va a dar que va a tener acá, que es FURT, el 50% pues va a tener las características del homocigoto dominante, mientras que el otro 50% va a tener las características del del heterocigoto, pero se manifiesta el dominante, mientras que acá el homocigoto recesivo pues va a manifestar el 50% de las características que quedan. ¿Listo? Y aquí usted lo describe. ¿Listo? La probabilidad de tener el pelo negro, que en este caso pues era la característica de ese dominante, y de acá de tener el pelo amarillo, que pues era la característica del recesivo. ¿Listo? Aquí, chicos, ustedes simplemente tienen que completar de acuerdo a lo que les diga como tal el texto, realizar un cuadro de Punnett como ustedes lo quieran. Pueden utilizar las letras que quieran, ¿sí? Muchos compañeritos ya me lo han enviado y las han cogido re bien. Y por último, realizar un resumen por párrafo sobre la lectura. Chicos, yo sé que este tema es un poco huesito y nos toca trabajarlo un poco mejor, pero espero que pues sus dudas queden un poquito más aclaradas con esto. Igual cualquier duda no olviden en escribirme, en llamarme y yo con gusto se la resuelvo, ¿vale? Espero que me entiendan, tengan muy en cuenta más que todo esta parte, ¿sí? Para lo que es el cuadro de Punnett, y en esta explicación les da súper mezcladito paso a paso todo lo que yo les acabo de explicar. Cualquier duda igual no duden en escribirme, quedo atenta, Dios los bendiga.